Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya, una hora con la historia y estamos precisamente con nuestro historiador de cabecera, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos de lleno en el tema que hoy nos ocupa, si le parece, hacemos alguna reflexión editorial, hablamos de la última semana, lo que ha pasado, sus reflexiones que ha reflejado en el blog, Más España, Más Democracia. Sí, bien, una de las cosas más importantes ha sido la negociación de Gibraltar, ¿no? Sí, que además es algo, don Pío, que está pasando un poquito desapercibido, ¿no? Sí, es que eso es deliberado, hacerlo pasar inadvertido, ¿no? Es deliberado porque esta gente siempre fue así. O sea, yo en el blog llevo años insistiendo en la cuestión de Gibraltar, por lo que significa, y precisamente porque durante años y años de eso es, no sé, como si fuera una cosa sin importancia y que sí, un pequeño problemilla de vez en cuando, pero nada más, ¿no? Bueno, el actual gobierno del virus, delincuente y antiespañol, pues tiene cosa lógica encantados a todos los enemigos de España y se apoyan ellos, a la ETA, a los separatistas y ahora a Inglaterra y a los llanitos. En relación con Gibraltar, el último movimiento no es más que la consecuencia de todos los anteriores, tomados por gobiernos de derecha y de izquierda. Esto importa tenerlo en cuenta. No es nada nuevo. Simplemente han dado un paso más allá, como en otras muchas cosas. Gobiernos que se han proclamado amigos y aliados de la potencia que invade nuestro país en un punto estratégico clave. Y esta es una política que ha marcado la máxima humillación de España en siglos por parte de una chusma política igualmente antiespañola, sea de izquierda o de derecha. Y ha dicho la tiorra que lleva las relaciones exteriores de España. Empleo el término tiorra un poco en el sentido en que lo empleaba Unamuno con algunas mujeres republicanas que, bueno, para del Frente Popular, ¿no? Bueno, ha dicho que el Gibraltar español no sirve de nada, que ya está fuera de cuestión, porque es verdad que a los gobiernos españoles desde Franco no les ha servido de nada, Y porque, dice ella, llevamos 300 años de reivindicación siendo ignorados. Así que lo mejor, dice, es compincharse, en la práctica, compincharse con las autoridades coloniales y extender la colonia al máximo con vistas a participar de su prosperidad. Gibraltar es una de las zonas más prósperas del mundo, ¿no? Ni una sola de estas frases es cierta, ¿no? Nunca los gobiernos españoles han sido ignorados. Al contrario, llevan cooperando amistosamente con Inglaterra y su Gibraltar desde la Guerra de Independencia y dejando la reivindicación en una palabra vacía, con paripés ocasionales, ¿no? Y lejos de ser ignoradas, esa actitud siempre fue muy apreciada por la potencia invasora. Nunca la ignoró, al contrario, le pareció excelente, ¿no? Hubo, sin embargo, una excepción. Franco infligió a Londres una fuerte derrota diplomática y política en la ONU que aprobó la devolución de Gibraltar a España. Y como Londres, siguiendo su conducta habitual, hizo caso omiso del acuerdo, pues España cerró la verja, impidiendo a la colonia parasitar al entorno, el cual prosperó, por ejemplo, con Acerinox, una de las mayores acerías del mundo, con el puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa, ¿no? Mientras que el Peñón dejaba de ser un negocio para ocasionar a Londres un coste muy pesado. O sea, esto tampoco fue ignorado por los gobiernos ingleses, aunque de otro modo que antes, ¿no? Fue apreciado con muy poca satisfacción. Bueno, ¿por qué aguantó Londres? Pues aguantó porque tenía un desprecio fundamental hacia la corrupta oligarquía española, con su falso patriotismo vocinglero, ¿no? Tenía un desprecio que se fundaba en muchos años de experiencia y creía que después de Franco los políticos serían otra cosa. Y por desgracia tuvieron razón. Leopoldo Calvo Sotelo anunció que abriría la verja. No tuvo tiempo de hacerlo y la abrió en cambio Felipe González. Por supuesto, los gobiernos españoles, entre comillas, desde entonces tampoco fueron ignorados por Londres, que se mostró de lo más complacido, como no podía ser menos, ¿no? De ser una ruina económica,
el Peñón se convirtió en un emporio de negocios oscuros, desde el contrabando de tabaco o el narcotráfico al lavado de dinero negro y las labores propias de un refugio fiscal, ¿no? Evasión fiscal, etcétera, ¿no? Puede darse por seguro que muchos políticos y empresarios españoles tienen dinero en esos negocios de Gibraltar. Y si la prensa española no fuera tan miserable, tendría que haber practicado el periodismo de investigación sobre esos individuos y sobre los lobbies pro-llanitos, pro-gibraltareños, pagados con el dinero de la colonia. Desde la apertura de la verja, todos los partidos y periodistas, con raras excepciones, se han preocupado de mantener el asunto en el olvido, excepto a alguna que otra comedia ocasional. En este blog hemos recordado a menudo, casi en solitario, que Gibraltar define la ausencia de política exterior de unos gobiernos que tienen la vocación de satelizar España a otras potencias. ¿Y cuál es la nueva política del gobierno del doctor? Pues tratar de participar en el negocio, de lo cual esperan sin duda muchos beneficios, aunque será lo contrario para los españoles, claro. Claro. La pandilla desgobernante está claro. La pandilla del COVID, del virus, porque ha hecho todo lo posible por aumentarlo, ¿no? Pues se atreve a todo porque cree que España ya no existe. Y también lo creyeron otras pandillas parecidas del Frente Popular. Y es necesario demostrarle que sí existe y que no quedarán impunes sus delitos. España parece dormida, incapaz de defender su derecho y su libertad, pero quien no es capaz de defender la libertad no la merece. Y así parece ocurrir con otras muchas cosas, como la memoria histórica. Pero yo creo que el país no está dormido. Solo adormilado por la verborrea perversa de unos políticos y periodistas corruptos. Y creo que despertará, ¿no? Efectivamente, don Pío, en tiempos de incertidumbre como los que hay ahora, por lo menos hay parte de la población que empieza a cuestionar esas verdades, entre comillas, que nos han intentado inocular desde hace 40 años, ¿no? Sí, eso tiene que cambiar porque si no, en fin, va a ser verdad que España ha dejado de existir, ¿no? Y eso no puede consentirse. Esto parecía también cuando la República. De ello he hablado en la presentación de mi libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, de la tercera edición, que fue el martes pasado en Casino de Madrid. En el blog he puesto el enlace con el que pueden seguirlo, porque se ha grabado, claro. Sí. Y ese lo podemos seguir a través de su blog, ¿no? Está en su blog, en Más España, Más Democracia, el que no haya podido asistir. Y claro, también en aquel tiempo muchos creían que España había dejado de existir, que eso era una cosa que solo le preocupaba a 4 fachas o a 4 carcas o a 4 chiflados, ¿no? Y realmente los primeros que se dieron cuenta de que España seguía existiendo fueron los comunistas, cuando vieron que efectivamente la idea de España y el patriotismo movilizaba al bando nacional y lo movilizaba con grandes masas. Entonces, precisamente los comunistas fueron los que se volvieron más patriotas que nadie, ¿eh? Ellos decían que estaban en una nueva guerra de independencia contra los alemanes y los italianos y los moros y cosas así. Era completamente absurdo, claro. Pero el patriotismo existe, España sigue existiendo y creo que antes o después dará una lección a toda esta canalla, ¿no?, que tenemos en los partidos, ¿no? Ahora precisamente leo también cosas tan absurdas como mucha gente diciendo que Vox tiene que unirse con el PP, ¿no? Lo dice incluso Mayor Oreja. Dice, nada podría ser más efectivo para hundir a Vox que confundirse con el PP en nada. Lo único que puede haber acuerdo es, como ha habido en Andalucía, para echar al PSOE, por ejemplo, pero nada más. Todo lo demás es la política de Vox es la contraria, precisamente, de la del PP. O sea, Mayor Oreja, ¿sí? Sí, no digo que efectivamente sería un suicidio de Vox y además acabaría con la ilusión de muchas personas que están hartos de lo mismo, porque PP y PSOE prácticamente son la misma moneda. Lo que pasa es que efectivamente hay prioridades como echar a los socialistas ahí donde están enquistados, ¿no? Pero no confundir, ¿no? Pero nada más. O sea, nada más. El PP de Aznar fue el que dio mayores facilidades a los separatistas vascos y catalanes. Y a continuación vino el PSOE después para dársela, para avanzar todavía más
con aquellos estatutos que dejaban en residual la presencia del Estado en Cataluña y en Vascongadas, ¿no? Y claro, es decir, fueron ellos y no los propios separatistas los que han avanzado más. Y claro, llega un momento en los separatistas, claro, tienen que aprovechar y tratar de dar el golpe, que de momento les ha salido a medias, no les ha salido mal del todo, porque han creado una especie de situación de golpe de Estado permanente, ¿no? Y los responsables de estos han sido sobre todo el PSOE y el PP. Y es necesario recordarlo, porque la pérdida de la memoria es lo que permite a cualquier estafador pues salir con cualquier demagogia y con cualquier historia nueva, ¿no? Pero claro, el propio Mayor Oreja tuvo un gran acierto al rechazar la salida política para la ETA, porque eso llevó a la ETA a la ruina. Pero luego siguió en el PP cuando Rajoy siguió a su vez la política de Zapatero de rescatar a la ETA y convertirla en una potencia política, ¿no? Y siguió en el PP cuando el Zapatero, o sea, Rajoy, apoyó la memoria histórica, la apoyó de hecho, vamos, se abstuvo, la apoyó de hecho, ¿no? Luego la puso en práctica, ¿no? O sea, en la práctica todo esto es complicidad. Y ahora, pues Mayor Oreja y otros muchos quieren que Vox se una a los cómplices. Hay que decir que, claro, como el PP y el PSOE, el caso del PSOE es distinto, pero el PP, como tanto en Vascongadas como en Cataluña se convirtió en una especie de auxiliar de los separatismos, cuando los separatismos al final han prescindido de él y la gente ha prescindido del PP. O sea, para separatismo real y auténtico y sin disimulos ya tenían al PNV y a los otros, ¿no? Y el PP quedaba como ha quedado, prácticamente irrelevante, ¿no? Uh-huh. Así es. Hemos tratado también cosas como esta historia del Coletas, de comparar al Puigdemont con los exiliados de la Guerra Civil. Bueno, todos han caído en la trampa, incluso Vox. Como se ha mitificado aquel exilio, como si estuviera compuesto de personas que no se lo merecían, que estaban... cuando una gran parte de ellos eran auténticos canallas. La respuesta debería haber sido así. En el exilio hubo de todo. A quien se parece el Puigdemont es a Prieto o a Negrín, que fueron golpistas y fueron responsables de infinidad de asesinatos, incluidos contra sus aliados anarquistas y otros. Y además desvalijaron prácticamente la zona roja, llevándose tesoros por los que después se pelearon Prieto y Negrín en el exilio. Los dos vivieron muy bien, como vive el Puigdemont en su supuesto exilio, mientras que era un delincuente, un golpista, y claro, eso le parece muy bien al Coletas, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Y mientras dejaron completamente abandonados a los chequistas, que tanto habían torturado y asesinado bajo su poder, y que fueron castigados por los vencedores. Y sobre esto, en fin, hay Miguel Platón, creo que sacará este año mismo, su libro sobre la represión de posguerra, mostrando la clase de gente que fue castigada, ¿no? Bien, y en este sentido... El Platón, si me permite, que le presentó su libro el pasado martes. Sí, exactamente. Presentó el libro. Pues examina con muchísimo detenimiento, a partir de los archivos, cuántos fueron, qué habían hecho, etcétera, etcétera. Y cómo se procedió el castigo. Como mucho, o sea, hubo como 26.000 o 28.000 condenas a muerte. Ahora hablo de memoria, ¿no? De las cuales fueron anuladas, o sea, fueron conmutadas aproximadamente la mitad. En realidad hubo 13.000 ejecuciones por delitos, pero muchas veces espeluznantes. Esta gente quemó viva a familias enteras, a cientos de personas quemó vivas, ¿no? El Frente Popular y estas personas que fueron luego castigadas. Uh-huh. Y generalmente la conmutación era cadena perpetua, pero la cadena perpetua casi nunca pasó de los 6 años, ¿no? Algunos fueron 4, incluso menos. Uh-huh. Esta es la realidad de la represión. El problema que tenemos es que estos políticos actuales, incluido el PP, se identifican de una manera abierta con los chequistas. El PP de una manera vergonzante. Ahora ha dicho Casado que le hubiera gustado que ninguno de los dos bandos hubiera ganado la guerra. Este tío es un imbécil, o sea, son estupideces que no caben en la cabeza de una persona un poco normal. Pero la política ha llegado a estos extremos, ¿no?
sobre la base de la falsificación de la historia. Y yo digo que esta explicación sobre Prieto, Negrín y Puigdemont pues pondría las cosas en su sitio y al mismo tiempo serviría de lección de historia para los españoles, que han sido tan estafados desde hace tanto tiempo por los corruptos políticos de la memoria y por sus memoriadores a sueldo, ¿no? He tratado también cuestiones como dos errores importantes de Azaña, que merece la pena porque tiene dos frases muy significativas. Dice, durante la guerra: lo que me ha dado un hachazo terrible en lo más profundo de mi intimidad es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional, pero ¿a qué pocos? Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado. Esto no es del todo cierto porque los comunistas se volvieron de repente ultrapatriotas, pero bueno, todo el mundo sabía que era un poco de farsa, ¿no? Bueno, por supuesto, la alianza de separatistas y sovietizantes, que fue el Frente Popular, ese fue su contenido político, solo tenía una base común, que era el odio y el miedo a los nacionales. Fuera de eso, unos odiaban a España, otros la despreciaban. Pero hubo quienes cultivaron una idea nacional, como digo, los comunistas, cuando se dieron cuenta del valor del sentimiento patriótico. Claro que su idea de España era sovietizarla, con una etapa intermedia de democracia popular, como le llamaban, y no podemos dudar del sentimiento nacional de Azaña, pero ¿en qué consistía también su idea al respecto? Pues consistía en un proceso de demoliciones de la España tradicional para sustituirla por algo parecido a la Tercera República Francesa, que él la admiraba hasta el punto de que durante la Primera Guerra Mundial había propuesto que España mandara a cientos de miles de españoles a servir de carne de cañón al servicio de la República vecina, ¿no? Esto es sí. Claro, estos conceptos de España, él llegó a escribir que prácticamente España no había existido. Eso lo decían otros, era una historia enferma, una historia anormal, etcétera, y que él la iba a fundar por primera vez. Es de locos, ¿no? Quería renovar España, además en alianza con un partido socialista que se empeñaba en imitar al régimen de Stalin. Y hablaba de una inteligencia republicana que no existía, como él reconoce una y otra vez. A los republicanos los está llamando constantemente botarates, loquinarios y cosas por el estilo, ¿no? Hombre, él era más inteligente que los otros, pero tampoco su inteligencia era suficiente para sus demoliciones, ¿no?, que llevaron a la guerra civil. Bueno, y hay otra frase también que está en sus diarios, dice: cuando se hablaba del fascismo en España, mi opinión era esta: hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera, pero un régimen fascista no lo habrá. Por muchas consignas que traduzcan y muchos motes que se pongan, lo que habrá serán sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado, el país no da otra cosa. Bueno, había y hay en España cierta tradición, como la que menciona Azaña, ¿no? Ahora estamos oyendo hablar ahora de la monja Ramona, que ganó la guerra. No sé si le suena a algunos. Era la consejera de Franco, que le hablaba en catalán sin entender lo que decía, y Franco le contestaba en gallego. Estas cosas, por desgracia, existen, y lo dice mucha gente y lo cree como si... Claro, esto es de lo que se burlaba Azaña, decía, esto no puede ser. O sea, España no puede ser una cosa de este tipo, ¿no? Pero como se vería, pues el país bajo el franquismo dio para muchísimo más de lo que él creía. En lo que acertaba Azaña era en la casi ausencia de fascismo. La Falange se le asemejaba, aunque se declaraba católica, el fascismo no era religioso, era un catolicismo también diferente al que pintaba Azaña. Lo que sorprende es que un hombre sin duda inteligente y a su modo patriota como Azaña tuviera de su propio país unas ideas tan simples. Recuerdo que Maeztu le censuraba no haber evolucionado desde esas ideas simples y sentimentales que suelen adoptarse en la adolescencia. Porque él decía, sí, algunos me acusan de que ahora no digo lo que hace muchos años, sí, pero claro, es que he evolucionado. Pero en cambio Azaña sigue lo mismo, ¿eh? En fin, de estas cosas estoy tratando en el blog y de otras más, también de cuestiones históricas, filosóficas, etcétera, ¿no? Y creo que puede ser útil a muchos oyentes.
Pues, Y don Pío, si le parece, insisto, siempre hacemos esta recomendación, hay que seguir a don Pío Moa todos los días, todas las semanas, en www.piomoa.es, más España, más democracia. Yo lo recomiendo porque a mí es un blog, don Pío, lo digo públicamente, que me inspira mucho. Es hombre, decir, me alegro mucho. me inspira mucho. Yo creo que a todos nuestros oyentes de Radio Ya, pues seguramente también si se acercan a conocerlo. También recordar los dos últimos libros de Pío Moa. Uno, la presentación que tuvimos el pasado martes sobre los por qué el Frente Popular perdió la guerra, y el último que está causando furor sobre la Segunda República, don Pío. Sí, sí, son libros fundamentales ahora porque todas las desgracias políticas que tenemos hoy se basan en la falsificación de la historia. Sobre esa falsificación justifican cualquier desmán. Y si no se conoce la historia, pues se cae en la trampa, ¿no? Pero en fin, podemos pasar a la Al tema cuestión que de hoy. hoy nos ocupa, ¿no? Sí, Pónganos en situación, porque hoy uno de los temas es Franco salvando judíos, que es una cosa que también sí, poco conocido, ¿no? sí. Estábamos viendo cómo España estaba sufriendo muy serias amenazas de invasión y presiones y chantajes de todo tipo, ¿no? Y a las cuales Franco resistía, como es natural, ¿no? Pero que encontraban mucho eco y mucho apoyo dentro del propio régimen, incluso, sobre todo entre los grupos monárquicos, ¿no? El caso es que, según la guerra avanzaba, estamos en 1944, según la guerra avanzaba y se veía próxima, más o menos próxima, la derrota del eje, vamos, de Alemania en aquel momento. Japón era otra guerra, aunque era parte de la misma, pero era otra guerra, ¿no? Entonces, en octubre, el día 18, pues Franco enviaba a Londres una carta para Churchill en la que exponía sus previsiones ante la ruina europea y ante los avances soviéticos. Así que le proponía que clarifiquemos nuestras relaciones, librándolas de las disputas y pequeños incidentes que las han hecho amargas en estos 2 últimos años. Él aludía también a un discurso de Churchill el 24 de mayo, en que decía que no le hacía ninguna gracia que se estuviera criticando a Franco de una manera estúpida, ¿no? Porque precisamente la neutralidad de España tenía un valor enorme para Inglaterra, ¿no? No es que Franco quisiera apoyar a Inglaterra, por supuesto, pero lo que no quería era comprometer a España en una ruina, ¿no? Impedir la reconstrucción. Uh-huh. Le recordaba en la carta que en 1895, pues Churchill había servido en las filas españolas en Cuba, le habían dado la medalla española al mérito militar, y decía: puesto que nosotros no podemos creer en la buena fe de la Rusia comunista y conocemos el poder insidioso del bolchevismo, debemos tener muy en cuenta el hecho de que el debilitamiento o la destrucción de sus vecinos aumentará considerablemente la ambición y el poder de Rusia, haciendo cada vez más necesario, por parte de los países occidentales, una toma de posición inteligente y comprensiva. Seguía: una vez destruida Alemania y al consolidar Rusia su situación preponderante en Europa y en Asia, cuando los Estados Unidos hayan reforzado por su parte su supremacía en el Atlántico y en el Pacífico, convirtiéndose así en la nación más poderosa del universo, los intereses europeos sufrirán la más grave y peligrosa crisis. Comprendo muy bien que existen razones militares que no permitirán a los políticos ingleses comentar oficialmente este aspecto de la lucha mundial. Pero la realidad existe y la amenaza perdura. Uh-huh. Quiere decir que, claro, las necesidades militares hacían imposible que Inglaterra tomara una postura antisoviética, vamos a decir, ¿no? Dice: una vez Alemania esté destruida, a Inglaterra le quedará en Europa únicamente un país hacia el cual poder volver los ojos: España. Las derrotas de Italia y de Francia y la descomposición interior que roe a esos países no permitirán probablemente construir en ellos nada sólido en los años venideros. Nuestra deducción es clara: la amistad recíproca entre Inglaterra y España es deseable, y esa necesidad será tanto más imperiosa cuanto mayor sea la destrucción infligida a la nación alemana. Hay que recordar también que Churchill había prometido a Franco tratar la cuestión de Gibraltar. O sea, que significaba la devolución, claro. Esto,
cuando se lo propusieron a Churchill, al principio dijo, esto es absurdo porque si perdemos la guerra no habrá ninguna necesidad de negociar nada, se la quedarán los españoles. Y si la ganamos, pues por supuesto no se lo vamos a devolver. Pero luego pensaron, esto puede ser una presión de nuestra parte, pues para asegurar la neutralidad española, para dándole estas promesas, pues favorecerla, ¿no? Luego Franco pasaba a examinar el estado de las relaciones entre los dos países, que dice no nos lleva a un gran optimismo y no son muy atractivas, debido a la hostilidad de la radio y la prensa británicas hacia el régimen hispano o a las injerencias, acciones y maniobras de los agentes ingleses, que eran conocidas por los servicios españoles y les dejaban, igual que dejaban a los alemanes, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Los controlaban, ¿no? Dice, usted debe comprender que cualquier actividad extranjera relacionada con España, ya sea de naturaleza política o diplomática, ha sido observada en nuestro país. Afortunadamente conocemos de inmediato esas actividades, aun las que podrían parecer más confidenciales y secretas. Pero el Estado español, con una visión clara del futuro y de las necesidades históricas, ha evitado siempre el escándalo que podría resultar de su publicidad. También es cierto que los ingleses habían descifrado las comunicaciones españolas, o sea que los ingleses también estaban muy al tanto de muchas cosas de las relaciones entre España y Alemania, ¿no? Bueno. Dice, por lo demás, dice Franco, la guerra ha cambiado completamente conceptos como los principios de la estrategia y las nociones antiguas relativas al poder de las naciones. Y si las naciones no quieren sufrir desagradables sorpresas, deberán arrojar por la borda sus viejos prejuicios y fortalecer la solidaridad continental. Rechazando que España fuese a sacar ventaja de la desgraciada situación de Alemania, es decir, quería dejar claro que él no iba a traicionar a los alemanes, en definitiva, ¿no? Señala también, es no obstante deseable que trabajemos para hacer nuestras relaciones más íntimas y para echar las bases de una nueva comunidad de acción en el porvenir. España es un país de gran importancia estratégica, un país sano, viril y caballeroso que ha puesto de manifiesto sus reservas espirituales, que ama la paz y sabe cómo conservarla. España cree que sus intereses y los de Inglaterra descansan sobre un mutuo entendimiento. Esto yo en Años de Hierro he reproducido con cierta amplitud la carta porque a menudo se la alude de manera distorsionada. Por ejemplo, Preston dice que mientras su prensa continuaba dando rienda suelta a sus entusiasmos nazis, Franco se presentaba como amigo de los aliados, con una virtuosa exhibición de cinismo desvergonzado. La verdad es que el cinismo desvergonzado, por así llamarle, abunda en la diplomacia de todos los países, y de modo muy evidente en la diplomacia inglesa o useña con respecto a España. No hablemos ya de la de Stalin o de Hitler, ¿no? En cuanto a Franco, no se fingía amigo de los aliados o enemigo del eje. Solo decía que no pensaba traicionar a sus amigos abocados a la derrota y que la nueva situación europea exigía crear amistad y cooperación entre Inglaterra y España frente a la revolución. Y esta era una actitud más realista y compleja que no se puede definir como cínica desvergüenza. Bueno, Franco prevenía finalmente a Churchill contra las informaciones y acciones de los exiliados que solo servirían a los intereses de Rusia, aunque parecieran ofrecer a Londres una amistad más favorable. Pero el ambiente en Londres no era propicio a la idea de Franco. El 4 de noviembre, Attlee, que era el sustituto momentáneo de Churchill, escribió al gabinete de guerra: deberíamos usar todos los métodos disponibles para ayudar a provocar su caída, la caída de Franco. La misma agresividad mostraba, por ejemplo, Eden, ministro de Exteriores. Y el 9 de noviembre, Franco mantenía sus puntos de vista en una entrevista con un directivo de la agencia useña United Press, pidiendo además un puesto para España en la conferencia de paz de posguerra. La propuesta fue juzgada en Londres y en Washington como una insolencia intolerable, sabiendo además que Stalin se negaría en redondo, claro. Eden propuso una solemne declaración anglo-useña en los términos más tajantes, negando al régimen español cualquier papel en el mundo de posguerra y volviendo al embargo del petróleo. Churchill, que era más realista, le advirtió:
lo que usted propone es poco menos que incitar a una revolución en España. Usted empieza con el petróleo, pero pronto acabará en sangre. Si los comunistas se adueñan de España, debemos esperar que la infección se expandirá rápidamente a través de Italia y Francia. Sí, sí, perdona. Sí, Sí, efectivamente, ¿no? Así era. y esta fue la razón además por la que no se atrevieron a invadir España. Los riesgos de revolución en España no eran grandes a pesar de todo, a menos que los impulsara una fuerte presión exterior o una invasión, ¿no? Y en tal caso una nueva guerra civil sería una perspectiva muy, muy probable. Bueno, pues dado que que Francia, como Italia o Grecia, sufrían hambre y tenían una economía destrozada, y los comunistas se habían implantado con fuerzas armadas considerables en Francia, Italia o Grecia, pues la extensión a España de una situación pareja presentaba el riesgo de dar al traste con cualquier plan de estabilidad en Europa occidental. Así que, juiciosamente, la declaración de Eden fue anulada. Pero aún así, el 27 de noviembre, el gobierno inglés trató la carta y acordó darle una respuesta prácticamente insultante. Hoare, el embajador inglés en Madrid, advertía que nada, excepto un explosivo de gran potencia, tendrá ningún efecto sobre la fatuidad del general Franco. Estaba muy quemado con Franco porque no conseguía impresionarle, ¿no? Y el 12 de diciembre, el embajador, o sea, Hoare, se entrevistó por última vez con el caudillo y anotó con exasperación. Dice, no dio muestras de estar preocupado por el futuro de España. También observó que en su escritorio las fotos de Hitler y Mussolini habían sido cambiadas por las del Papa y Carmona, el presidente portugués. Uh-huh. Churchill, preocupado por los efectos de una ruptura radical con España, pues aguó un poco la furia ministerial, ¿no? Aún así, el 20 de diciembre escribió una mordaz respuesta al generalísimo. O sea, con descaro comprensible, negaba base a las acusaciones sobre las injerencias de los agentes y diplomáticos ingleses y rechazaba la idea de que la mala relación entre los dos países obedeciera a la actitud del gobierno y de la prensa ingleses. Ciertamente la de la prensa española era también intolerable para ellos, pero España había mantenido la neutralidad, ¿no? Mucho le debían a España, en definitiva. Así, admitía Churchill que España no realizó actos de hostilidad contra nosotros en dos momentos críticos del conflicto, pero recordaba que la influencia germana en España ha tenido libertad para perturbar el esfuerzo bélico de Gran Bretaña y sus aliados, y es un hecho evidente que una división española ha sido enviada para ayudar a nuestros enemigos, los alemanes, contra nuestros aliados, los rusos. Durante este periodo, el gobierno español ha seguido públicamente una política no de neutralidad, sino de no beligerancia. Efectivamente. Pero la no beligerancia era una forma de neutralidad. Podía haber dado lugar a la beligerancia, pero no lo dio. Una forma para Franco de ganar tiempo. Y tras señalar otros motivos de descontento inglés, como la ocupación de Tánger o los públicos deseos franquistas de victoria para el Eje, Churchill concluía: creo que no existe la menor probabilidad de que España sea invitada a formar parte de la futura Organización Mundial. Y sobre las advertencias respecto a Rusia, dice, induciría a un grave error a su excelencia si no alejase de su mente la idea de que el gobierno de su majestad estaría dispuesto a considerar la formación de un bloque de poder basado en la hostilidad a nuestros aliados rusos, o por cualquier supuesta necesidad de defensa contra sus actividades. La política del gobierno de su majestad está firmemente establecida sobre las bases del Tratado Anglo-Soviético de 1942 y considera la colaboración permanente anglo-rusa dentro del sistema de la Organización Mundial como imprescindible para sus propios intereses y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa en su conjunto. Claro, esto es de risa, ¿no? O sea, Franco tenía toda la razón, explicaba, y además es lo que iba a ocurrir. El propio Churchill, un poco después de terminar la guerra, planteó un plan que llamaba el plan imposible o algo por el estilo, ¿no? O impensable, que era atacar ya directamente a la Unión Soviética. Claro, ni los ingleses estaban dispuestos, ya habían sufrido bastante la guerra, ni aquello era posible, ¿no? La Unión Soviética, el ejército soviético en aquel momento era el más potente del mundo.
había acabado con el ejército alemán, que era... Hay que recordar que los alemanes habían, incluso en inferioridad de fuerzas, habían dado enormes palizas a los ingleses. Y hay que recordar que vamos, sin el desembarco en Normandía habría sido imposible sin las victorias soviéticas, ¿no? Soviéticas en el este, efectivamente. Claro. Bueno, resulta difícil saber hasta qué punto creía realmente Churchill en la colaboración anglo-soviética, porque bajo cuerda ya se estaba desarrollando una rivalidad empeñada y a veces sangrienta entre las dos por el control de Polonia, Rumania, Hungría, Yugoslavia, Albania y Grecia, ¿no? En agosto los rusos habían hecho fracasar el intento de asentar en Varsovia el gobierno polaco establecido en Londres y la insurrección de Varsovia, la famosa, ¿no? Y el 3 y 4 de octubre tropas británicas ocupaban Atenas y Salónica para apoyar a Giorgos Papandreou contra las guerrillas comunistas que ocupaban gran parte del país, según los alemanes se iban retirando. Y así comenzó una dura y prolongada guerra civil, que en España afortunadamente no, porque ya veremos cómo la planteaban igualmente los comunistas, ¿no? Pese a tener casi perdida la baza yugoslava, Churchill todavía especulaba con el gobierno del rey Pedro, refugiado en Londres, y con el general antinazi y anticomunista Dragan Mihailović, que había sido el primero en comenzar la resistencia yugoslava, pero Inglaterra tuvo que abandonar a Mihailović, el cual sería fusilado luego por su rival Tito, ¿no? Es decir, a mediados de octubre los alemanes pues hacían fracasar también a los ingleses en Budapest, donde Horthy había preferido entenderse con ellos antes que con el Ejército Rojo, y también fracasarían en Albania. En Rumanía apoyaron al rey Miguel, una vez derrocado Antonescu, el nazi, pronazi, fascista, y el 7 de diciembre subió al poder Radescu, muy anticomunista, que intentó imitar a Papandreou, pero sin apoyo británico. O sea, Radescu sería expulsado por los comunistas y eso solo pudo salvar la vida refugiándose en la embajada inglesa, ¿no? Y por supuesto Francia e Italia preocupaban mucho más a Churchill que a Franco, ¿no? En fin, para Franco los asertos ingleses sobre la alianza soviético-occidental no pasaban de ilusiones, pero hubo de comprender que sus propósitos de ser aceptado en el nuevo orden internacional iban a exigir más tiempo del deseable, y decidió jugar en adelante la carta auseña más bien que la inglesa. O sea, no parece haber albergado muchas dudas de que la alianza entre los occidentales y la Unión Soviética se quebraría antes o después y que él terminaría ganando la partida, ¿no? De hecho, haría publicar en la revista El Español, meses después, tanto su carta como la respuesta de Churchill, posiblemente como documentación de las respectivas posiciones del momento con vistas al desarrollo de la historia, ¿no? O sea, ya hemos visto el enorme realismo de Franco en casi todos los aspectos, ¿no? Luego, hay que decir también que Franco se sentía fuerte porque tenía una información muy concreta de lo que ocurría en España, ¿no? O sea, un informe confidencial de la Dirección General de Seguridad del 10 de septiembre estamos en el 44, insisto, trazaba un panorama más bien confortante para el gobierno. Dice, en el país, sobre todo en las ciudades, reinaba una tranquilidad suficiente. Había críticas populares, pero no muy fuertes, contra el seguro de enfermedad y contra los sindicatos, ¿no? La cosecha, por primera vez desde la guerra, había sido buena y el abastecimiento mejoraba. Los monárquicos difundían gran número de bulos, pero no tenían mucho crédito. Los rumores atribuían a Prieto una oferta de colaboración con Don Juan y una posible adhesión de la Falange a la corona, lo cual eran rumores, ¿no? Sí. Bueno, lo de Prieto con Don Juan no eran rumores, era realidad. Muchos españoles de América presentían la vuelta próxima de la monarquía y, bueno, estaban cambiando mucho su republicanismo radical, pensando en que a ver cómo se desenvolvían las cosas, ¿no? El informe constataba algunos débiles brotes de separatismo en las Vascongadas y en el conjunto del país pues un progresivo, aunque no muy alarmante, aumento de la guerrilla comunista.
En lo que iba de año se habían registrado algo más de 1 millar de acciones violentas diversas. Se hablaba de la formación de un cuerpo de maquis en Francia para entrar en España, formado por veteranos de la brigada de Lister. Ya veremos la próxima sesión un poco la invasión que empezó por el Valle de Arán, ¿no? Y el 19 de septiembre, pues Carrero pues entregaba a Franco unas consideraciones sobre el mundo próximo. Viene a decir que la ya segura victoria aliada supondría una catástrofe para Europa. USA y la Unión Soviética saldrían como los poderes dominantes, pero no Inglaterra, lo cual tuvo razón. Inglaterra salió de la guerra endeudada hasta las orejas, y si no se le perdonan las deudas USA, pues estaría en quiebra total. Lo que pasa también es que a cambio de ese perdón, USA empezó a sustituir a Inglaterra en muchos lugares de influencia en el mundo, ¿no? Bueno, sostenía un curioso Carrero, un curioso punto de vista sobre las causas de la guerra, ¿no? Chamberlain había sido un gobernante sensato y realista, decía, consciente de que Hitler no había estado preparado para una guerra en dos frentes. Pero la habilidad de Stalin, al ofrecer a Hitler el pacto germano-soviético, había alterado la balanza, empujando al choque entre potencias que debían haberse entendido. Ahora, derrotado Hitler, nadie contendría a Stalin. Bueno, faltaban unos meses todavía para esa derrota, ¿no? Con su peculiar mezcla de análisis político y de especulación religiosa, concluía Carrero: no corresponderá a España el papel de mediar para abrirles los ojos a los occidentales ante el terrible abismo en que nos precipitamos. No la habrá librado Dios de esta guerra tan milagrosamente precisamente para que cumpla tal misión a su servicio. Esto era una sarta de tonterías, esta cosa final. Indudablemente España no fue librada para nada de eso, y además no pudo tener una posición importante en eso, ¿no? En esa idea, esa misión a su servicio que decía, ¿no? De abrir los ojos a los occidentales. Ellos los iban a abrir por su cuenta y España iba a seguir aislada durante mucho tiempo. Bueno, hay que ver las cosas. Franco seguramente no creo que se diera cuenta de esto. Ahora, en lo demás, el análisis de Carrero era perfecto, ¿no? Yeah. Bueno, pues por aquellos meses también tenemos el caso de Saint-Brieuc, pasando de tema un poco al de los judíos, porque coincidió en gran medida, cuando los soviéticos se aproximaban a Hungría y estaban en marcha las deportaciones de judíos, ¿no? Bueno, pues Saint-Brieuc, que siempre fue muy franquista y era diplomático en Budapest, pues trataba de salvar al mayor número posible de judíos. El régimen de Horthy era el pro-alemán, pero que una especie de dictador pro-alemán, pero que estaba en aquellos momentos jugando un poco al ver la derrota, jugando un poco la posibilidad de cambiar, ¿no? Bueno, el régimen de Horthy los había respetado, y miles de ellos se habían refugiado en el país, en Hungría, huyendo de Polonia y de Eslovaquia. Pero en marzo de 1944, ante los síntomas de que Horthy se cambiara, debido a la proximidad del Ejército Rojo, pues Berlín había impuesto un gobierno más germanófilo y había ocupado el país, empezando de inmediato el acoso contra los judíos. En abril, el embajador español, Miguel Ángel Mugiro, informaba a Madrid: la ciudad aparece desde ayer llena de individuos que ostentan la cruz amarilla, o sea, la cruz judía, ¿no? Sí, la marca. Sí, eso es, la cruz, la estrella en realidad, no es la cruz. La reacción de la población no judía frente a tan inusitado espectáculo ha sido de conmiseración. No puede, por desgracia, afirmarse lo mismo de las fuerzas alemanas que ocupan Hungría. Numerosas casas de israelitas han sido completamente saqueadas por la Gestapo y sus habitantes maltratados de obra. Mugiro aplicaba el caducado decreto de Primo de Rivera para proteger a los sefarditas, que allí eran muy escasos. Recordemos que con Primo de Rivera se concedió la nacionalidad española a los judíos de origen sefardita que lo pidieron casi nadie, y era además un decreto caducado, pero el franquismo lo utilizó. Como los alemanes no sabían que estaba caducado, pues lo utilizó para salvar a muchos sefardistas, ¿no?
Al cesar Mugiro en junio por una protesta húngara que no tenía nada que ver con esto, pues habría otorgado visado a 500 niños para marchar a Tánger, salvándoles la vida. Otra versión adjudica el hecho a su sucesor oficioso, Sanz-Brief. Este concedió enseguida 1.700 visados que permitieron pasar a Suiza a otros tantos perseguidos. Extendió pasaportes a familias en lugar de hacerlo a individuos y usó diversos trucos para ampliar la protección de la embajada. Desde la primavera llegaban al exterior datos sobre el exterminio masivo de judíos y la prensa suiza publicó un informe sobre Auschwitz. Y el 21 de agosto, el nuncio vaticano en Budapest, Rota, había convocado a los diplomáticos neutrales para protestar por las deportaciones y logró interrumpirlas durante el verano. Entre quienes más velaban por los perseguidos estaba el diplomático sueco Raoul Wallenberg, que multiplicaba sus gestiones con bastante éxito, ¿no? Por otra parte, se produjo la extraña oferta de Eichmann a los aliados, Eichmann el encargado de los transportes, ¿no? Que fue capturado en Argentina y luego juzgado en Israel. Pues este hizo una oferta de cambiar la libertad de 1 millón de judíos por 10.000 camiones para el frente ruso. Los organismos judíos internacionales solicitaron a los aliados que aceptaran el trueque, o que al menos bombardeasen las instalaciones de Auschwitz, pero las dos propuestas fueron rechazadas. Solo se aceptó presionar sobre los países neutrales para que facilitasen el tránsito de los perseguidos, ¿no? Bueno, esto para un país en las circunstancias de España, salvar y dejar el tránsito, permitir el tránsito, pues suponía una carga económica considerable. Una carga económica en unas situaciones de penuria que había en España, ¿no? Y el gobierno, que permitía desde el principio la entrada de refugiados, incluso ilegalmente, aunque entraran ilegalmente, ¿no?, insistió a los aliados para que los evacuasen de España en la misma proporción hacia Lisboa o Casablanca. Pero los aliados tenían interés sobre todo en sus propios compatriotas y en los jóvenes polacos y posibles combatientes, y muy poco interés en los judíos. Eisenhower había pensado crear en Marruecos vastos campos de acogida, pero el proyecto chocó con las autoridades musulmanas y francesas y quedó reducido a iniciativas más modestas. Otra opción era la inmigración a Palestina, pero solo desde enero ofreció el Mediterráneo seguridad para los viajes, y al cabo de un tiempo los ingleses trataron de impedir esa inmigración a Israel, ¿no? Por su parte, los ingleses, claro, no deseaban más hebreos en Palestina, y de ahí, por ejemplo, las amargas acusaciones de Menachem Begin en su libro autobiográfico sobre el Irgun. El Irgun era una organización terrorista, en buena medida, israelí, ¿no? Dice Menachem Begin: no puede decirse que los forjadores de la política británica en Oriente Medio no quisieran salvar a los judíos. Sería más correcto decir que ansiaban que los judíos no se salvasen. Dice: escribí estas duras palabras fundándome en el estudio y en el análisis de los hechos. En los años 40 y 50 carecíamos de documentos para probar nuestra grave acusación. Sin embargo, llegó el día en que la verdad más horrible, fue confirmada con ayuda de documentos históricos. Y cita el caso de 40.000 judíos húngaros cuyo transporte a Turquía por la Cruz Roja, de paso para Israel, lo frustró el gobierno inglés, como también frustró la aplicación de fondos desde Suiza para salvar a judíos franceses y rumanos. Dice: por la dificultad de colocar a un número considerable de judíos si fueran rescatados. Y Ariel Sharon, el general israelí, declaró en 2005 durante su visita a Auschwitz: los aliados conocían la aniquilación de los judíos, la conocían y no hicieron nada. Todas las sugerencias de operaciones de rescate presentadas por organizaciones judías fueron rechazadas. Simplemente no quisieron enfrentarse a ellos. Y en fin, el 2 de diciembre del 44, el Congreso Mundial Judío acordó agradecer al gobierno español sus gestiones a favor de los judíos y pidió su intervención para intentar frenar a Hitler. Madrid aceptó la propuesta, aunque sin muchas esperanzas de éxito, y se comprometió a tratar de ayudar también a los askenazíes, los judíos de otro origen, que no de origen español, si bien los alemanes solo concedían a España autoridad sobre los sefarditas y con restricciones. Surgían otros problemas explícitos en la protesta de Lequerica a las peticiones del Congreso Judío el 28 de octubre.
Dice Lequerica: desde hace 3 años, España viene accediendo reiteradamente y con la mejor voluntad a cuantas peticiones presentan las comunidades judías, habiendo dado ello lugar a enérgicas intervenciones, no solo en Berlín, sino en Bucarest, Sofía, Atenas, Budapest, etc., con desgaste evidente de nuestras representaciones diplomáticas. Gracias a estas gestiones, numerosos israelitas de Francia han podido pasar nuestra frontera. Otros se han visto eficazmente protegidos en Francia, Holanda y otros países, y gran número de sefarditas han visto mejorar considerablemente el trato que sufrían en los campos de concentración y aún han podido salir de estos. Pero siendo esta la situación, no puede menos de causar profundo sentimiento al gobierno español el advertir que por empresas periodísticas, de radio o de difusión de noticias controladas por elementos israelitas, especialmente en Estados Unidos, se hacen intensas y reiteradas campañas calumniosas contra España. En consecuencia, se ordenó al embajador español en Washington, que se llamaba Cárdenas, pues presionar a los organismos judíos para que pusieran fin a aquellas campañas calumniosas, dice, por ser incomprensible que reiterados y eficaces esfuerzos de España no hayan dado lugar a muestra alguna de reconocimiento por parte de esas comunidades. Lequerica, decía la verdad, en definitiva. Sí, claro. O sea, además hay otra diferencia muy importante, y es que en España no se creían aquellas noticias de exterminios. Se consideraba que eran mentiras de guerra para movilizar a la gente y tal, y en todo caso no. O sea, quiere decir que la actitud de del franquismo hacia los judíos no se debió a conocimiento preciso de tal, sino que era una especie de solidaridad humanitaria con gente perseguida. Y luego, cuando muchos nazis escaparon a España o se mantuvieron en España, pues fueron ayudados por la misma razón. O sea, ¿quién sabía si era verdad o no aquello de lo que se ha llamado el Holocausto? En España nadie lo sabía, ni mucha gente no lo creía. Tenían noticias, pero podían ser ciertas o no. Mientras que los ingleses y useños sabían lo que pasaba, como decía Ariel Sharon, ¿no? Y no hicieron nada tampoco por evitarlo, ¿no? ¿Qué van a hacer? No hicieron nada. Decía, bombardear por lo menos las vías de comunicación hacia los campos de prisioneros. Que va, ¿no? Preferían bombardear la población civil. Es decir, que aquí hay culpas para todos. Hay culpas para todos. Sí. Bueno, pues en noviembre la situación de los judíos en Hungría empeoró. Debían encerrarse en un gueto para ser deportados y muchos serían forzados a caminar hacia los campos de muerte en una marcha que por sí misma era exterminadora, ¿no? Entre el agotamiento, el frío y el hambre. Estamos en noviembre del 44. Y Sandbrith, igual que el sueco Wallenberg, y en estrecho contacto con Lequerica, procedió a alquilar casas en Budapest, haciéndolas figurar como anexos a la Embajada de España. Y allí encontraron refugio de 3.500 a 5.000 judíos, en condiciones muy precarias, claro, esperando a las tropas soviéticas, que no podían tardar ya mucho. Pues el día 7, el enorme ejército de Rodion Malinowski, que era otro veterano de la Guerra de España, pues comenzaba las luchas para acercar la capital húngara. El 16 de noviembre, Lequerica instruía a Cárdenas para que divulgara en USA los esfuerzos realizados por los diplomáticos españoles en Budapest y otros lugares. Recordemos que España estaba sometida entonces a amenazas, chantajes y presiones que hablaban hasta de invasión y de destrucción del régimen, ¿no? Conforme avanzaban los soviéticos, Sanz corría un peligro cierto, pero sería tratado como enemigo por los soviéticos, mientras los nazis y el gobierno húngaro pues desconfiaban de él, ¿no? Lequerica le urgió a abandonar la ciudad y así lo hizo el 30 de noviembre, cuando la victoria soviética parecía inminente. Dejó como sustituto a cargo de los protegidos al italiano Giorgio Perlasca, que era un voluntario fascista en la Guerra Civil Española, y lo naturalizó español para facilitar las cosas, ¿no? Sin embargo, la batalla por Budapest iba a prolongarse hasta mediados de febrero del 45, y en todo este tiempo la suerte de aquellos refugiados pues pendía de un hilo, ¿no? Como la del propio Perlasca, ¿no? Cuya representatividad tan precaria pues podía ser desenmascarada por los nazis, ¿no? Y no corría menos peligro cuando llegaron los soviéticos. Sin embargo, luchó como un héroe para salvar a los judíos.
a los judíos que estaban protegidos, hasta su liberación al entrar los rusos. Pero fíjate lo que pasó. Perlaska consiguió pasar inadvertido y escapar de la ciudad ya en mayo, y en cambio el sueco Wallenberg no tuvo la misma suerte. Fue detenido por los soviéticos y trasladado a Rusia, donde moriría años después, probablemente asesinado. Se atribuye la salvación de unos 40.000 judíos. Esto puede ser más o menos, pero en fin. A Franco se le pueden adjudicar como mínimo 30.000. Sí. 30.000. Salvación. Nos faltan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues valga esto, que todas estas cosas están documentadísimas, para ver hasta qué punto se ha falsificado toda la relación entre España y los judíos, que por cierto fue muy mal pagada, porque cuando se impuso el aislamiento internacional de España en la ONU, los israelíes votaron a favor, y años después volvieron a votar a favor del aislamiento. Mientras que hay otras, yo qué sé, el Congreso Mundial Judío y otros, y rabinos y tal, pues han manifestado su agradecimiento a la postura de Franco de una manera inequívoca, ¿no? Y esta es la realidad. O sea que, resumiendo todo, digamos que España estaba en una situación muy complicada. Franco mostró allí una vez más en todos los aspectos su carácter, su calidad de estadista, su enorme penetración estratégica y su patriotismo, ¿no? No, porque en aquellos momentos en que se veía la destrucción de Alemania, pues otros países como Turquía, Finlandia, fueron obligados a declarar la guerra, o Rumanía, que habían sido sus aliados, ¿no? Y algunos pensaban que obligar a Franco a hacer lo mismo. No lo hizo. Mantuvo su posición muy digna hasta el final. Y esto es importante que lo sepan los españoles, porque ya está bien de mentir sobre nuestra historia. Pues yo creo que muy aleccionador, porque en España, y luego, don Pío, muy rápidamente, claro, hay algunos que mantenían, como la labor de Sandberg es innegable, claro, hay alguna teoría que mantenía que Sandberg hacía esto por su cuenta. Es decir, es curioso que en un franquismo que ellos pintan como tenebroso y que nada se movía sin el consentimiento de Franco, un diplomático del nivel de Sandberg resulta que actuaba por su cuenta. Esto es poco creíble, ¿verdad? No les importa contradecirse, les da igual. O sea, Sandberg y otros diplomáticos españoles protegieron a muchos judíos por razones humanitarias y de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Lequerica, como él mismo dice, y con Franco, por supuesto. Esto es así, pero tienen que mentir. Igual que en todo tienen que mentir. Y no les importa contradecirse, es demencial, pero bueno, hay que luchar contra esto. Pues don Pío, lo tenemos que dejar aquí. Volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a Radio Ya, a 1 hora con la historia, todas las semanas hablando de historia en esta emisora. Don Pío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo.